En 2020 Morning Brew fue adquirida por 75 millones, un ascenso vertiginoso para la empresa que apenas 5 años antes había comenzado en un dormitorio de la Universidad de Michigan. 2 años después van en camino de alcanzar 75 millones de dólares en ingresos anuales. Y en esta conversación con el director ejecutivo Austin Rafe, hablamos sobre las métricas que importan para una empresa como The Morning Brew, lo que ha aprendido sobre contratación, escalar una empresa y cómo han implementado el modelo EOS para obtener resultados sobresalientes. Quédate con nosotros. Recientemente tuviste un tuit muy interesante. No hay ninguna industria en el mundo en la que sea más fácil llegar a una salida de 8 cifras que en los medios digitales. Pero tampoco hay ninguna industria en la que sea más difícil llegar a una valoración de 10 cifras que en los medios digitales. ¿Puedes explicar qué significa eso con más detalle y tal vez qué has experimentado que hizo que ese dolor o esa realización fueran tan claros? Sí, entonces, cuando alguien empieza una pregunta con "tuiteaste recientemente", se me encoge el corazón. Pienso, oh no, ¿qué vas a mencionar? Pero no, esta es una buena. Tengo mucha convicción en esto. Así que primero, definamos medios digitales. No me refiero realmente a Netflix ni nada por el estilo, ¿verdad? Estoy hablando de las publicaciones digitales, ¿cierto? BuzzFeed, Morning Brew, todas estas empresas que crecieron durante 10 o 15 años. Y creo que el reto con la mayoría de estas empresas eres tú, bueno, el profesional, ¿verdad? Porque es fácil llegar a 8 cifras de ingresos o incluso a 8 cifras de ganancias. Es realmente barato crear contenido, ¿verdad? Sabes, crear un tweet no cuesta nada. Crear contenido en video, estamos creando contenido en video y en audio ahora. Nos está costando lo que cueste Riverside. Así que ya sabes, es muy, muy barato. Así que crear contenido es barato. Distribuir contenido, muy barato, ¿verdad? Tienes estas plataformas y si puedes dar con lo que funciona en una plataforma antes de que cambien el algoritmo, puedes construir una gran audiencia en Instagram, Facebook, TikTok o YouTube. Así que es realmente barato y te permite probar, iterar y dar a conocer tu voz, crear una marca. Nosotros lo hicimos con boletines, otras personas lo han hecho en YouTube, en podcast. Y por eso en realidad no es tan difícil construir una audiencia y luego monetizar esa audiencia o venderle a esa audiencia. La razón por la que es tan difícil crear, digamos, una empresa de 1.000 millones de dólares es porque la vida útil del contenido es como de 3 segundos, ¿verdad? Yo creo un tweet y ese contenido es bueno por un periodo muy corto de tiempo. Creamos un boletín. ¿Ese boletín es bueno por cuánto tiempo? Un día, tal vez. Así que si eres un medio digital, estás amortizando este contenido durante minutos u horas en comparación con Netflix, que es otra empresa de medios, ¿verdad? Ellos crean el juego del calamar y la gente lo ve durante años y años y tal vez décadas, ¿verdad? Así que puedes gastar mucho más dinero en contenido, puedes invertir en él, ¿verdad? Y por lo tanto, puedes amortizar ese contenido durante un periodo de tiempo más largo. Pero cuando eres un medio digital, creando noticias o incluso contenido atemporal, realmente el valor no está ahí. Y por eso, con el tiempo es muy difícil construir una marca de miles de millones de dólares en los medios. No digo que no se pueda lograr. Hay personas que lo están haciendo, pero es increíblemente difícil. Mientras que el software, de nuevo, tiene una economía muy diferente, similar a Netflix. Creas un software, es bueno para siempre o casi para siempre y puedes amortizarlo entre muchos clientes durante un largo periodo de tiempo. Y como en un tuit reciente, hay mucho ruido en Twitter, pero también hay señales si pones atención y escuchas a las personas correctas. Y por eso, la razón por la que, ya sabes, puse atención es porque esto es una señal importante, porque eres el director general de una de las principales empresas emergentes de vanguardia en medios digitales. Eso se señala como una empresa de primera línea en cuanto a crecimiento y logros. Así que es particularmente interesante cuando eres tú quien está levantando esa bandera y no algún inversionista de riesgo que salió perdiendo porque invirtió en BuzzFeed o Vice o algo así. Sí, o sea, mira, claro, estoy defendiendo un poco mis propios intereses, nosotros no levantamos capital. Y por eso, y no creo que las empresas de medios deban levantar capital, o al menos no mucho capital, especialmente no capital de riesgo. Así que sí, creo que es increíblemente difícil de hacer. Es difícil crear una empresa de 1.000 millones de dólares o crear una de todos modos, pero especialmente en medios. Y sí, es difícil. Y ya sabes, si construyo una empresa de 999 millones de dólares, estaré feliz. Así que estaré bien con eso. Creo que entender el potencial de lo que estás construyendo es increíblemente importante.
Lo que hemos visto en los últimos años es que muchas personas, ¿verdad?, han recaudado fondos pensando que su empresa puede valer 10, 20, 50 mil millones y simplemente se han convertido un poco en zombies. Así que háblame de dónde está Morning Brew ahora. Sabes, las personas que están poniendo atención saben que hubo una adquisición mayoritaria de la empresa por parte de Business Insider. Pero háblanos de eso. Revisé LinkedIn y parece que ahora hay más de 300 personas trabajando en tu empresa. Sí, entonces Morning Brew fue adquirida mayoritariamente, técnicamente por Axel Springer. Axel Springer es dueño de Insider y de varios otros. Ellos compraron Político. Es una empresa alemana de medios y holding muy grande. Y ese trato se cerró a finales de 2020. Desde entonces, realmente hemos despegado en prácticamente todas las métricas. Así que pasamos de unos 50 empleados a unos 300. Los ingresos pasaron de 20 millones a unos 70 millones. La rentabilidad ha aumentado. Así que realmente hemos crecido muchísimo desde entonces y no solo en boletines. Así que después de lanzar Morning Brew, lanzamos Morning Brew para X industria o X función laboral. Marketing Brew, Retail Brew, HR, Healthcare Brew, que se lanza hoy. Si alguien que está escuchando o viendo esto trabaja en alguna de estas industrias, definitivamente regístrense. Realmente son excelentes publicaciones. Y eso fue lo siguiente que hicimos. Y ahora estamos empezando a expandirnos más allá de eso hacia contenido multimedia, contenido de audio y video, así como otras fuentes de ingresos. Así que formamos un equipo de educación, que es nuestra primera incursión en ingresos provenientes directamente del consumidor. Así que uno de los elementos aquí, cuando se trata de multimedia, tengo tantas preguntas. Me diste como 3 caminos diferentes para seguir. Así que en realidad voy a regresar un poco y voy a ir específicamente a uno relacionado con la adquisición. Esa tasa de crecimiento y el aumento de empleados y todas estas otras cosas. ¿Puedes desglosar parte de lo que se desbloqueó o habilitó como parte de la adquisición? ¿Fue, ya sabes, promoción cruzada entre estas otras marcas? ¿Fue acceso a la infraestructura de ventas existente? ¿Cómo conceptualizas el antes y el después de las operaciones de Morning Brew después de que ocurrió esa adquisición mayoritaria? Sí, en realidad no fue nada de eso, ¿verdad? No fue sinergia con ninguna otra empresa, sino acceso a capital. Hemos estado autofinanciándonos durante mucho tiempo. Y lo que Axel Springer nos permitió hacer, en primer lugar, fue darnos un poco de seguridad laboral para las personas que contratamos. Así que la gente estaba más dispuesta a venir a Morning Brew si teníamos el respaldo de Axel Springer. Y en segundo lugar, nos permitió arriesgarnos un poco más porque Axel Springer no iba a dejar que Morning Brew se fuera a la quiebra. Y así pudimos aumentar la inversión un poco más rápido de lo que lo hubiéramos hecho si no tuviéramos un dueño. Y así pudimos invertir más de lo que históricamente hubiéramos hecho porque antes no queríamos. El efectivo era una preocupación. Cuando eres propiedad de una empresa de 10,000 millones de dólares, el efectivo se vuelve menos preocupante por la infraestructura que te rodea. Entiendo. Eso tiene mucho sentido. Quiero volver a hablar sobre el tema multimedia. Y, por ejemplo, Morning Brew es algo realmente interesante porque Morning Brew ahora podría ser una marca con la que alguien interactúe. Y no los ven a ustedes como una empresa de boletines, que literalmente recuerdo haber recibido el boletín. Voy a suponer que fue en 2018 o 2019 por primera vez. Y es como, wow, esto es muy genial, pero tan diferente. Es una locura que ahora incluso sea posible que alguien lo vea como Dan en TikTok o, ya sabes, algún video educativo en YouTube. Sí, exactamente, ¿verdad? Así que creo que eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Muchas empresas allá afuera, muchas compañías de medios han decidido crear una marca paraguas. Tú, Morning Brew esto, Morning Brew aquello. Muchas lo han hecho. Y creo que el reto es que es muy difícil ser todo para todos. Y tenemos subconjuntos de nuestra audiencia a los que les gusta recibir contenido de finanzas personales en un tono muy divertido de parte de Katie, ¿verdad? O les gusta ver TikToks cómicos de Dan, o quieren escuchar sobre emprendimiento de mi cofundador Alex y Sofía y Jesse Puggy en The Crazy Ones, que es un nuevo programa que lanzaron. Pero queremos tener cuidado de preservar la voz de Morning Brew y la esencia de Morning Brew, ¿verdad? Y así, aunque todo dentro de estas otras marcas sí se alinean, tienen el mismo espíritu, tienen la misma voz, se presentan de diferentes maneras, ¿verdad? Así que sí, podrías encontrarte con Money with Katie o The Crazy Ones y al principio ni siquiera saber que es parte de Morning Brew. Y eso es algo genial para nosotros. Lo vemos como una oportunidad. Nos permite ser más flexibles, más ágiles, nos permite probar cosas con menos riesgo. Así que sí, estamos emocionados con el enfoque de varias marcas bajo una misma empresa. Y es interesante que todavía hables sobre la voz, porque desde los primeros días, cuando realmente se entendía como una especie de empresa de un solo boletín, recuerdo que tú y Alex hablaban de eso
como por ejemplo la guía de estilo y cómo debería ser la experiencia de leer un boletín de Morning Brew, cómo debería sentirse eso. Quiero hablar sobre algunas de las nuevas propiedades multimedia, pero primero, volviendo a esos primeros días, hay una simplicidad en los inicios de un negocio donde solo hay un par de métricas que importan. Obviamente, el dinero en el banco y los ingresos. Pero específicamente para un negocio de boletines, ¿eran realmente los nuevos suscriptores, los registros y la tasa de apertura? ¿Cuáles eran las métricas que te importaban operativamente en ese momento? Sí, al principio de la empresa teníamos tres objetivos. Escribir el mejor boletín posible del planeta, hacer crecer ese boletín con suscriptores de alta calidad y luego vender anuncios en ese boletín. Para apoyar el crecimiento del equipo de redacción, contratar a más escritores para que pudiéramos mejorar aún más y apoyar el crecimiento del boletín para que pudiéramos crecer con más suscriptores de alta calidad. Ese fue el ciclo de crecimiento durante 2 o 3 años seguidos. No pensábamos en nada más, escribir, crecer, vender, escribir, crecer, vender. Y lo que hicimos fue que creo que muchas empresas de boletines solo se enfocaban en los boletines, pero nosotros nos enfocamos en las aperturas. Estábamos realmente hiper enfocados en eso. Las aperturas ahora es un poco más complicado hacer eso por las nuevas actualizaciones de Apple, pero hace 5 años eso era lo único que nos importaba. Así que todos los días a las 11 de la mañana nos deteníamos. Dejábamos de hacer lo que estábamos haciendo y revisábamos la tasa de apertura del boletín y la escribíamos en un pizarrón y teníamos meses y meses y meses de tasas de apertura todos los días. Y esa era nuestra métrica principal y en eso era en lo que más nos enfocábamos como empresa y todo lo que contribuía a eso era algo que importaba. Probar líneas de asunto, adquirir suscriptores de alta calidad, escribir un gran boletín y ya sabes, en ese momento había 5, 6, 7, 10 personas trabajando en la empresa. Nuestras vidas enteras giraban en torno a ese número a las 11 de la mañana todos los días. Y ahora como empresa han crecido un orden de magnitud. ¿Cómo logras ese mismo nivel de enfoque en cada equipo, uno por uno? Porque simplemente la cantidad de métricas que importan cuando estás en esta escala también crece por un orden de magnitud. ¿Cómo logras eso? Pero también estar al tanto de todos estos equipos diferentes como el director general. Sí, Entonces, lo interesante es que ahora Morning Brew es multiproducto, ¿verdad? Multimedia y con múltiples fuentes de ingresos. Así que, como dices, muchas métricas diferentes importan. Y lo que hacemos en Morning Brew es que usamos este enfoque llamado Traction. No sé si lo has leído, creo que el nombre del autor es Gino Wickham o algo así. Gino Wickman, sí. Wickman, sí, es un gran libro. Y entonces tenemos los Company Rocks, ¿verdad? Esos son los 3 a 7 principales objetivos de la empresa para los próximos 90 días. Cada persona en el equipo de liderazgo tiene sus objetivos, sus 3 a 7 objetivos, y empezamos a distribuirlos en la empresa. Y entonces ahora no lo hacemos, ¿eh? Y creo que es un poco desafortunado, pero así es como funciona nuestro negocio. No podemos tener una métrica como la del New York Times, que es llegar a 15 millones de suscriptores, y esa es su métrica principal. Para nosotros hay una variedad de métricas porque tenemos múltiples fuentes de ingresos, múltiples negocios, y esas métricas pueden cambiar cada año, cada trimestre, este trimestre. Este año estamos realmente enfocados en hacer crecer esta propiedad. Estamos realmente enfocados en monetizar esta propiedad. Y lo que realmente importa es que la empresa entienda cuáles son las 3 a 7 cosas más importantes para toda la compañía. Y luego que cada líder entienda cuál es su prioridad, cuáles son sus prioridades. ¿Nos están ayudando a alcanzar las metas de este trimestre o nos están preparando para la meta del próximo trimestre o la meta del próximo año? Y es un poco más complejo. Es como una especie de red que requiere mucha más preparación que simplemente decir, escribe, crece, vende, un boletín. Y definitivamente es uno en el que, ya sabes, ese libro te guía para que empieces desde arriba. Así que realmente empiezas desde una visión muy general. A 10 años, a 3 años, ¿qué quieres? ¿Qué estás tratando de lograr? Y hasta cierto punto no te dice exactamente cuáles son los microobjetivos, pero al menos te permite eliminar lo innecesario de las cosas que tal vez estaban robando parte de tu enfoque y que ya no son relevantes. ¿Cómo has construido o te sientes cómodo compartiendo cuáles son esas grandes, ya sabes, visiones y metas para Morning Brew en esos plazos de tiempo? Sí, lo interesante es que ese número cambia cada vez, ¿verdad? Mi meta original era, el primer día de Morning Brew, antes de que siquiera supiera qué era Traction, mi objetivo era como, ¿cómo puedo ganar suficiente dinero para poder vivir de esto para no tener que ir a conseguir un trabajo en finanzas? Y luego, una vez que logramos eso, pensé, ¿cómo llegamos a 10 millones de dólares en ingresos? Eso sería una locura. Y luego fue como, wow,
Podemos llegar a 25 millones en ingresos. Incluso hace un año estábamos en 46 millones y decíamos, ya sabes, llegamos a 100 millones de dólares en ingresos. Eso sería increíble en 3 años, ¿verdad? Y hoy estamos aquí con 70 millones de dólares en ingresos, este año más o menos. Y para nosotros eso es todo. Ahora es cómo llegamos a 250 millones en ingresos, ¿verdad? Y ahora es como cómo llegamos a 100 millones de dólares en ganancias, ¿verdad? Para mí, sí, como empresa de medios, una empresa de medios digitales, llegamos a 100 millones de dólares en ganancias. Creo que eso es más una visión a 10 años, ¿verdad? Creo que eso sería increíble. Y entonces, o sea, en la línea de Morning Brew siempre nos ha importado la rentabilidad. Así que las metas de ingresos son buenas, ¿verdad? Son más fáciles de analizar, son más fáciles de considerar. Sí, pero al final creo que la meta a 10 años podría ser 100 millones, es decir, 100 millones de dólares en ganancias. Al menos para mí, eso sería, ya sabes, 100 millones de dólares en ganancias. En 20, ¿qué sería eso? 2032 o lo que sea. Sería una locura. Sí, ojalá que para entonces la inflación no se haya vuelto loca. Exactamente. Entonces, todo esto realmente nos lleva a una de las preguntas principales que quería hacerte, que es sobre ti. Si ves las estadísticas sobre el emprendimiento y el éxito de los proyectos emprendedores de manera contraintuitiva, si ves, ya sabes, como la red social o algo así, en realidad, no son las personas de 20 años los que tienen la mayor probabilidad de éxito y los mejores resultados cuando se trata de un emprendimiento. Por lo general, es un fundador por segunda vez, normalmente alguien de 40, quizás 50 y tantos. Así que tú y Alex realmente son grandes excepciones, no solo en el ámbito de los medios digitales, sino como emprendedores que fundaron empresas en sus 20s en general. Entonces, mi pregunta para ti es realmente sobre la adquisición de conocimiento más allá. Entonces, ¿te imaginas a ti mismo empezando, oye, podemos, ya sabes, ganar suficiente dinero para que no tenga que ir a trabajar en finanzas? Esa es una gran diferencia entre ejecutar, ya sabes, las operaciones de una empresa que está en camino a alcanzar 100 millones de dólares en ingresos. La recopilación real del conocimiento que necesitabas era, ya sabes, contratar coaches, contratar consultores. Obviamente estás leyendo libros, pero ¿qué hiciste para acelerar la adquisición de conocimiento? Hay un poco de sesgo de supervivencia aquí, ¿verdad? Es decir, estoy de acuerdo, ya sabes, hasta cierto punto en que nosotros aprendimos mucho, trabajamos muy duro, pero también, solo para ser transparentes, tuvimos suerte, ¿verdad? Por suerte nos topamos con los boletines. Ahora, aprovechamos eso, ¿verdad? Y creo que esa es tu pregunta, ¿cómo hicimos eso? Creo que son varias cosas. Creo que ahora, por supuesto, tengo un coach de negocios y tengo una gran red de personas, pero en los primeros días simplemente estábamos tan completamente inmersos en lo que hacíamos cada minuto de mi vida que ni siquiera dormía. Estaba leyendo un libro sobre marketing de crecimiento porque ¿cómo vamos a hacer crecer el boletín? Era pasar tiempo hablando con personas que venden anuncios, era ir a eventos de la industria, aunque no muchos, para ser honesto. No creo que haya tanto valor, pero ir ahí, cuando vimos valor y simplemente trabajando y, ya sabes, realmente lo creí. Si simplemente trabajábamos más que todos, no estaba bien. Si trabajamos más que todos, sería una empresa de 100 millones de dólares. Si trabajamos más que todos, podemos hacerlo solo 2% mejor o 5% mejor. Y creo que de alguna manera el hecho de que tuviéramos una mentalidad de principiantes y aprendiéramos sobre la marcha fue realmente valioso. Sin embargo, lo hicimos y todavía cometemos muchos errores. Así que, de nuevo, tienes razón, somos los casos atípicos. Yo también invierto por mi cuenta y normalmente no invierto en fundadores de mi edad o en fundadores de la edad que yo tenía cuando empecé Morning Brew, porque hay una curva de aprendizaje muy pronunciada. Y lo último que quiero agregar a eso es que también tienes que recordar que era un negocio autofinanciado. No había expectativas de inversionistas. Si hubiéramos recaudado 2, 5, 10 millones de dólares y la expectativa de los inversionistas fuera crecer a cierto ritmo cada año, creo que habríamos fracasado miserablemente. Creo que nosotros mismos establecimos nuestras metas, nuestras propias expectativas porque no teníamos capital externo y eso fue realmente importante para nosotros para mantener las expectativas en el nivel correcto. Entiendo, pero ahora tienes al coach, puedes hablar sobre eso. Como, ¿cuándo te diste cuenta de que tal vez estaba entrando suficiente dinero como para poder pagarlo? Pero también hay un punto en el que es como, oye, ahora al menos tengo una idea de lo que tal vez no sé y necesito recurrir a esta ayuda. Eso va a aumentar, ¿sabes? Hablando desde mi propia experiencia, acabo de contratar a mi primer coach para mi agencia y ya llevo 3 sesiones. ¡Wow! Ahora veo el panorama un poco más claro de lo que lo veía antes y era muy escéptico antes de contratar realmente a un coach.
Sí, o sea, mira, dicen que todos tienen un plan hasta que reciben un golpe en la boca, ¿verdad? Y me dieron un golpe en la boca varias veces. Pensé que había tomado la decisión correcta, pero fue una decisión horrible. Sabes, tomas suficientes decisiones con tanta convicción y no podrías estar más equivocado. Estás muy equivocado. Y es como, carajo, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Me están golpeando en la boca todos los días en el trabajo y necesito la perspectiva de alguien externo. Y eso pasó, ya sabes, en 2019 cuando pasamos de un solo boletín a varios boletines, estábamos haciendo crecer la empresa. Y ya sabes, la empresa tiene que ser de 20, 30, 40 personas. Yo estaba como, wow, me están aplastando. O sea, decisiones importantes. Simplemente, ya sabes, soy constantemente, ya sabes, un director general o ejecutivo. Les pagan y tienen sus trabajos para tomar muy pocas decisiones al día o a la semana y tener un porcentaje de acierto muy alto en esas decisiones. Tener razón entre el 80 y el 85% de las veces, yo tenía razón, como el 50 o 60%, ¿verdad? No era suficiente. Así que ver a un coach y ser más introspectivo y replantear las cosas fue lo que tuve que hacer, o íbamos a fracasar miserablemente. Así que empecé a ver a un coach y ahora he visto a varios coaches y simplemente desarrollé algo de humildad. Porque de nuevo, te golpean en la cara varias veces y te das cuenta de eso. ¿Sabes? Solo porque llegaste hasta aquí no significa que vas a poder llegar al siguiente nivel. ¿Hay alguna de esas decisiones de las que ahora tengas suficiente distancia como para compartirla? La mayoría sinceramente fueron contrataciones, ¿verdad? La mayoría fueron como, oh, necesitamos este puesto, voy a contratar a esa persona. Contratas a esa persona y dices, Dios mío, esa persona no es la adecuada para este puesto. ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué pensé que necesitábamos a alguien tan senior? ¿Por qué pensé que necesitaba a alguien con, ya sabes, con ese historial? Y simplemente te dan un golpe en la cara con estas decisiones de contratación y el problema con estas decisiones es que son tan costosas, ¿verdad? Cuando te equivocas al contratar a alguien de alto nivel, duele muchísimo, porque pasas de 3 a 5, pasas 2 meses realmente o un mes tratando de entender si realmente necesitas a esa persona. Luego pasas 2, 3, 4 meses contratándolos, después tienes que esperar un mes para que dejen su trabajo y vengan. Luego toma de 3 a 6 meses darte cuenta de que no es la persona adecuada y después de un mes a 3 meses para deshacerte de ellos. Así que ya llevas entre 12 y 18 meses y piensas, vaya, acabamos de desperdiciar de 15 a 18 meses en esta parte del negocio. ¡Qué desastre! Esa es la más importante. La otra era establecer expectativas, ¿verdad? Puede que sea un poco injusto, pero conmigo mismo. Pero en los primeros días empecé este negocio con Alex y había un montón de otras, ya sabes, personas alrededor y no teníamos esa expectativa, ¿verdad? Un montón de otros grandes empleados, algunas personas de nuestra edad y no teníamos la expectativa de que esta empresa fuera a ser tan grande como lo fue. Y creo que si hubiéramos sido más ambiciosos en nuestra forma de pensar, ¿verdad? Si hubiéramos pensado que iba a ser más grande, tal vez habríamos dejado más claras las expectativas con el equipo. Como, oye, este equipo puede evolucionar, puede que tengamos que contratar personas más experimentadas. Y creo que he aprendido, ya sabes, desde los primeros días, que realmente tienes que establecer expectativas con todos tus compañeros de trabajo para asegurarte de que entiendan que sí, así son las cosas ahora, pero siempre pueden cambiar. Siempre podríamos necesitar más gerencia, podríamos necesitar mover a las personas y que tomen nuevos roles. Y creo que no estaba siendo lo suficientemente reflexivo cuando contraté a alguien o tomé una decisión. Y entonces no estaba estableciendo las expectativas correctas con esa persona y diciendo, oye, así están las cosas ahora, pero tal vez después sean diferentes. Así que esas dos cosas, establecer expectativas desde el primer día con las personas nuevas y también contratar a las personas adecuadas. En cuanto a la contratación, pasando de malas a buenas contrataciones, ¿puedes hablar sobre algunas de las, ya sabes, tal vez 10X no sea el término correcto, pero contrataciones de súper alto impacto que has hecho porque se trata de medios digitales? Existe la capacidad de, ya sabes, escalar infinitamente en lo que respecta a la distribución y crear a un costo muy bajo. A veces escuchas esto en tecnología, el ingeniero 10X que simplemente soluciona o cubre los problemas de todos. Pero en el negocio de contenido, en el negocio de medios, puedes descubrir ese mismo tipo de talentos. ¿Quiénes han sido algunos de los miembros del equipo con mayor impacto en Morning Brew, ya sea mencionando su nombre o específicamente su rol, que realmente les permitieron dar el siguiente paso como empresa? Las personas de mayor impacto recientemente, ¿verdad? En los primeros días todos tenían un gran impacto, ¿no? Y por supuesto nuestro editor en jefe, Neil Freeman, tiene un impacto increíble. Gran parte de lo que hacemos hoy se basa en su tono y su voz. Así que alguien como él, por supuesto, no se puede comparar ni ir más allá de eso. Pero hablemos de algo más reciente. Realmente es el ejecutivo que contratas como director de operaciones.
Ahora tenemos un publisher, un jefe de producto, personas así, y el equipo estaba algo inestable. Y los traes y son tan buenos en su trabajo que nunca tengo que preocuparme por ese equipo. Es un enfoque muy importante para toda la empresa. ¿Cómo se está manejando ese equipo? ¿Qué está haciendo ese equipo, verdad? Así que usaré un ejemplo específico. Teníamos un negocio B2B. Era Retail Brew, era Emerging Tech Brew. Estábamos lanzando Marketing Brew. Y ese era como el enfoque de toda la empresa, sacar esos productos y arreglarlos. Y luego contratamos a alguien llamado Jacob, quien se hizo cargo del negocio B2B. Él era el director general de B2B. Y de repente, el enfoque de toda la empresa, una persona se hizo responsable de eso y él estaba tomando el control de todo eso y eso permitió que todos los demás dijeran, está bien, ese tipo se encarga de eso. Ahora podemos enfocarnos en otra cosa y optimizar otras áreas. Así que las personas que pueden convertir tus debilidades u oportunidades de crecimiento en algo de lo que ya no tienes que preocuparte porque esa persona está haciendo un trabajo tan bueno. Eso es un gran avance para el resto de la organización. Es un gran peso que se quita de los hombros de todos los demás. Y cuando piensas en tu empresa como un sistema y en cómo interactúa entre sí, eso ahora se convierte en una perspectiva donde identificas la restricción, identificas el cuello de botella y con suerte puedes reclutar de manera lo suficientemente efectiva para encontrar a alguien que pueda llenar ese vacío. En realidad, claro, soy el director general de la empresa, pero cada ejecutivo supervisa a un equipo de entre, digamos, 15 y 50 o 75 personas. Así que ellos realmente son los directores generales de su propio negocio. Y cuando esos negocios pueden funcionar y operar de una manera realmente buena y luego interactuar con otros sistemas, ¿verdad? Otros equipos es realmente cuando tienes una operación muy eficiente, entiendo. Entonces, regresando, hablamos sobre los primeros días, cuando, ya sabes, solo éramos unas 6 personas más o menos y solo nos preocupábamos por, ya sabes, las tasas de apertura, los nuevos suscriptores y ese ciclo de 3 partes que mencionaste. Hasta cierto punto, tal vez hay un umbral más bajo. No quieres arruinar necesariamente un espacio publicitario o algo así. Pero si se comete un error o necesitamos experimentar con este boletín, mañana habrá otro boletín y estaremos bien. Tal vez esa no era la mentalidad que tenías, pero yo estimaría que cuando eres pequeño hay un poco más de libertad sobre cómo se producen esos contenidos. ¿Es justo decirlo? Sí, totalmente. Entonces, ahora que estás en esta escala, ¿cómo abordas los experimentos? Hay oportunidades y apuestas respaldadas por investigación de mercado. Estoy seguro de que, ya sabes, es bastante directo. Oye, el sector de la salud es una vertical de negocio enorme. No tenemos nada ahí. Tenemos que encontrar una manera de abordarlo. Pero también está como el sketch cómico de TikTok, que es muy, ya sabes, experimental. Tal vez funcione, tal vez no, y requiere un tipo de inversión diferente. Entonces, ¿cómo piensas sobre los diferentes experimentos que realiza Morning Brew y cómo dimensionar efectivamente esas apuestas? Sí, es entender cuál es la oportunidad si tenemos éxito. Siempre empiezo con, si tenemos éxito, ¿qué tan grande es la oportunidad? Se cuantifica en miles, millones, decenas de millones, ¿verdad? ¿Qué inversión necesitamos para llegar ahí y en qué periodo de tiempo? ¿Y cuál es la prueba mínima viable, verdad? ¿Cómo podemos construir un MVP y probar lo más rápido posible, verdad? Con alguien como Dan y sus TikToks, tuvimos que contratar a Dan. Y no fue una apuesta tan grande desde una perspectiva monetaria. Resultó ser una apuesta increíble. Me alegra que lo hayamos hecho, pero no tenía que ser una gran apuesta. Pero si me hubieras dicho, oye, vamos a construir una empresa de software que va a hacer X, Y, Z, necesitamos contratar a 50 personas. Y esos son $5 millones en nómina anual. La oportunidad tiene que cuantificarse en decenas y decenas de millones de dólares, si no es que cientos de millones, para que valga la pena. Entonces, ¿qué tan grande es la oportunidad? ¿Qué tan grande es la inversión? ¿Y cuánto trabajo y distracción nos va a tomar llegar ahí? Amén. ¿Cómo han sido los paquetes que les has vendido a tus diferentes socios patrocinadores? Empezó con el banner en la parte superior del boletín. ¿Cómo han evolucionado esos paquetes a medida que has aprendido más sobre ventas publicitarias y realmente has formado ese equipo dentro de Morning Brew? Realmente creemos que tenemos una unidad publicitaria muy atractiva, que es un formato publicitario nativo escrito con nuestro tono. Así que la idea básica de la unidad publicitaria no ha cambiado. Pero la manera en que la colocamos, hemos hecho muchísimas pruebas. Probamos todo en nuestras unidades publicitarias. Así que la cantidad de unidades publicitarias sí ha cambiado, ¿verdad? Así que hacemos pequeñas modificaciones. Pero una de las razones por las que Morning Brew tuvo éxito fue porque encontramos la combinación perfecta de contenido, medio y unidad publicitaria. Y eso es lo que hace que los boletines sean tan exitosos, cuando escribes esa unidad publicitaria en ese tono. Así que no hemos cambiado mucho la unidad en sí. Ahora nuestros paquetes se han vuelto mucho más grandes.
Hacemos eventos y ya sabes, puedes patrocinar nuestros eventos. Hacemos eventos virtuales, hacemos contenido en nuestro sitio, hacemos podcasts. Así que cuando trabajamos con una gran marca, no estamos vendiendo productos. Lo que vendemos es acceso a nuestra audiencia, ¿verdad? Aquí está cómo puedes llegar a nuestra audiencia. Aquí está cómo llegar a ella en Instagram, en TikTok, en YouTube, boletines, eventos, todo, ¿verdad? Y ese es nuestro objetivo. Trabajar estrechamente con un socio para conectarlo con nuestra audiencia en nuestro tono, nuestra voz, nuestro estilo, a través de tantos medios y con la mayor frecuencia posible. ¿Y has tenido que evolucionar el arquetipo de a quién le hablas con esa voz de Morning Brew? Porque también recuerdo que en los primeros días era como, tengo esta experiencia como alguien que está en la escuela o que acaba de salir de la escuela, que solo está tratando de acceder a estas historias de negocios de una manera que tenga sentido para mí y que no esté escrita como el Wall Street Journal, por así decirlo. Pero a medida que la audiencia crece, ¿todavía defines la voz de esa manera o cómo ha tenido que evolucionar eso? Sí, creo que naturalmente, a medida que hemos envejecido y nuestros escritores han envejecido, la audiencia también, y la audiencia ha envejecido, hemos empezado a hacer referencias que son significativas para nosotros. Ya no vamos a hacer referencias a cosas que sean significativas, como para estudiantes universitarios. No es que no apuntemos a los universitarios, siguen siendo universitarios. Los universitarios todavía leen Morning Brew, pero estamos apuntando a una audiencia un poco mayor y la audiencia ha envejecido. En los primeros días de Morning Brew pensábamos que el boletín era para universitarios. Así que es una audiencia muy diferente, y ahora tenemos una forma distinta de hablarle a esa audiencia. Sí, sé que ustedes no siempre necesariamente les gusta que los comparen con esto, pero noté que Barstool ha empezado a publicar videos de crianza en Instagram y yo tengo un hijo de 14 meses, así que en realidad estoy como, sí, mira esto, ya sabes, este niño loco haciendo algo. Es como que ni siquiera puedes imaginar que hicieran eso hace 7 años cuando se trataba, ya sabes, era como una fiesta universitaria o algo así exclusivamente. Así que tiene sentido que cuando es así, un negocio de medios está tan impulsado por sus creativos principales que a medida que esos creativos envejecen, con el paso del tiempo va a haber un cambio similar. Pero probablemente también hay un público objetivo más, ya sabes, deseable al que tus anunciantes quieren llegar. Exactamente. Austin, esto ha sido fantástico. Quiero ir cerrando. Has respondido excelentemente a todas mis preguntas. Antes de hacerlo, ¿cuál es tu opinión sobre por qué los Ravens tienen los uniformes más feos de la NFL? Esos uniformes negros sobre negro, esos uniformes de Monday Night Football con un pequeño acento morado. No sé de qué hablas, pero nosotros no tenemos esa basura de color amarillo mostaza en ese estadio horrible allá en Pittsburgh. Vamos a tener que hacer algún tipo de apuesta o algo la próxima vez que los Steelers realmente sean buenos, porque definitivamente este no es el año de los Steelers de ninguna manera. Lo sé. ¿Cómo se llama? Se ve bastante sólido, ¿no? ¿Cómo se llama tu mariscal de campo, el nuevo? Nos gusta Pickett porque fue a Pitt, pero tiene un límite. No estamos encantados con él. Creo que esto va a estar bien. Realmente solo tienes que preocuparte por Burrow ahora durante los próximos años. Ellos tampoco se ven muy bien, ¿verdad? Sí. Lo viste ayer, pero no sé, mi hermano. Sí, ya veremos. Esto ha sido increíble. Quiero asegurarme de que la gente pueda encontrarte en Internet. ¿A dónde te gustaría que dirigiéramos a la gente si quieren saber más sobre ti, Morning Brew y todo eso? Sí, paso la mayor parte de mi tiempo en Twitter, así que es Austin_Riff, me encontrarás ahí. Perfecto. Y también vamos a dirigir a las personas hacia el nuevo boletín de atención médica que ustedes han lanzado, junto con todo el increíble contenido de Morning Brew, enlazado en goingdeepwithaaron.com/podcast o en la aplicación donde probablemente la gente está escuchando esto ahora mismo. Antes de dejarte ir, Austin, me gustaría darte el micrófono una última vez para que lances un reto personal y accionable a la audiencia. Así que cuando salí de la universidad y fundé Morning Brew, nuestro objetivo era simplemente ganar dinero en Internet. Y ahora se ha vuelto un poco cliché. Hay algunas personas que hablan de esto, pero si no lo has hecho, solo gana $1 en Internet. Creo que es una sensación realmente empoderadora darte cuenta de que estamos en una época donde mucha gente demoniza la tecnología y a las grandes empresas tecnológicas. Pero si puedes aprovechar el poder de Internet, aprender en Internet y luego vender cosas, ya sean anuncios o productos a las personas, creo que es una sensación muy empoderadora poder aprovechar la tecnología y el Internet para ganar dinero. Si es $1 a la semana, ya sea un trabajo secundario o algo de tiempo completo, creo que es realmente poderoso. Creo que es realmente empoderador entender que puedes convertir todas estas cosas hechas para ti, toda esta tecnología, en una forma de ganar dinero. Creo que es realmente genial. Así que animaría a todos a intentar en el próximo mes
ganar $1 en Internet y crecer a partir de ahí. No podría estar más de acuerdo. Recuerdo exactamente la primera vez que hice una transacción en Internet y tu vida nunca vuelve a ser la misma. Así que me encanta ese reto. Espero que todos lo acepten. Y Austin, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Sí, absolutamente. Gracias por invitarme. Acabamos de conversar a fondo con Austin Riff. Espero que todos tengan un día fantástico. Gracias por escuchar hasta el final mi entrevista con Austin. Si te gustó, también disfrutarás mi conversación pasada con el fundador de The Hustle, Sam Parr, donde hablamos sobre vender y cerrar acuerdos de 7 cifras. Ve a checarla.